En el programa de Puertas para Adentro del día de hoy tengo un invitado magistral, un invitado gallego, nacido en Vigo, en Pontevedra. Está reconocido como uno de los mejores gaiteros del mundo y dicen que es el nuevo Jimi Hendrix de la gaita. Flautista, gaitero, erudito de la música celta, con más de 12 discos a sus espaldas, por decir algo, multipremiado y multiquerido en toda la península ibérica y mucho más allá de sus fronteras. Tengo el gusto de presentaros. Buenas tardes, Carlos Núñez. ¿Qué tal estás? Bueno, menuda presentación, Anabel. Estás Bueno, la que on mereces y la que fire. me nace. Estás on fire, estás inspirada. Totalmente, totalmente. ¿Dónde estás? ¿Estás en Asturias? ¿En qué lugar? Estoy en Asturias, estoy en Oviedo, a las afueras, en una casita, pasando el confinamiento cerca de la naturaleza y cerca de la fauna, que es una cosa que se agradece en estos momentos. ¿Y a ti dónde te pillo, Carlos? Pues me pillas, estoy en casa, llevo en casa confinado desde el principio. La verdad es que cuadró todo justo cuando estábamos volviendo de Argentina. Dimos unos conciertos allí era el mes de febrero. Sí. Y cuadró como que decíamos, bueno, pues después de lo de Argentina vamos a tomarnos unos meses para preparar cosas y tal. Y ahí llegó el famoso coronavirus. Fíjate, Anabel, yo comentando con compañeros, con artistas y tal, estoy convencido de que los músicos de alguna forma estamos un poco inmunizados. A ver qué piensas de esto. Yo creo que estamos un poco inmunizados ya a lo que son estos largos periodos de concentración, ¿verdad? De estar estudiando desde pequeñitos, siempre encerrados, siempre encerrados. Y a veces nos dicen, Y a oye, mucha gente pero no ¿cómo? no la ha pillado ni por sorpresa, ¿no? Es como, bueno, es una continuidad de mi vida, Total, ¿no? efectivamente. Yo, la verdad es que no he notado ningún cambio con el tipo de vida normal que hacemos. Sí, a lo mejor, pues ahora podemos salir a dar un paseo y tal, pero esa concentración, ese encontrarte a ti mismo, el estar concentrado, es cierto que es posible que sea un privilegio también de los artistas, ¿no? Para poder. Yo le digo a la gente, tenéis que ver la parte positiva de todo esto. No penséis solo en la parte negativa, sino que va a ser pues una época que seguramente no podamos repetir en nuestra vida. Algunos van a decir, afortunadamente, O pero no, hay gente que está contenta, ¿eh? de verdad que el poder acceder a tener Uh-huh. concentración es algo muy preciado. Que se lo digan a los monjes eremitas de la Edad Budistas. Media. Y concentración y reflexión, porque esto nos va a dar para mucha reflexión en torno a la vida, a qué tipo de ritmo estábamos llevando y cómo de alguna forma este parón nos está ayudando a ver las cosas importantes de la vida, lo fundamental, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí has tocado un punto importantísimo. Yo quiero creer que la gente, después de todo esto, pues será, bueno, todas estas cosas, ¿no? Menos consumista, más solidaria, nos fijaremos en los pequeños detalles, ¿verdad? Esas cosas pequeñas que son al final las más grandes en la vida. Para mí esa es la gran pregunta, ¿no? Y te la hago a ti, Anabel. ¿Tú qué crees? Una vez que pase esto, ¿seremos igual que antes o la humanidad será un poquito mejor? Yo pienso que va a haber gente que sí va a entender que hubo un antes y un después y que lo van a llevar a su vida diaria y a sus acciones. Y creo que habrá otros, que siempre los hay, los hubo y los habrá, de personas que van a continuar con esta rueda que no nos ha llevado a ningún buen puerto, porque fíjate que el planeta ahora mismo ha respirado estos 2 meses. Tenemos muchas preguntas que hacernos y sobre todo las respuestas están en el aire. Entonces pienso que deberíamos mejorar como seres humanos que somos pensantes, pero desde luego no tengo la respuesta. Lo vamos a saber cuando salgamos ahí fuera y veamos qué va a pasar estos próximos años, estos próximos tiempos que vienen. Pues claro que sí, claro que No sí. sé si estás en mi línea en ese sentido, Carlos. Totalmente, totalmente. Yo creo que la gente seguramente que estamos metidos en las artes, en la música en concreto, que de todas las artes, pues seguramente es la más intangible, ¿verdad? ¿Dónde está la música? No se ve, Eso. no se puede tocar. Y que le damos valor a cosas eso, que aparentemente ni se ven, ni existen. Y podemos ser capaces de ser felices porque te has enamorado de una melodía preciosa que quieres cantar. Estas cosas, ¿no? El resto del mundo nos ve como locos, pero al Bohemia. final, claro, ese punto bohemio, ese punto romántico. Pues fíjate, yo creo que al final la gente que está llevando mejor todo esto es la gente que tiene esa riqueza interior, ¿no? La gente que es capaz, con la simple observación, con el simple hecho de cerrar los ojos, imaginar, eso tiene un Uh-huh. poder enorme. Cuando Enorme. vemos grandes músicos que pasaron toda su vida confinados, ¿no? Beethoven, Bach,
¿Cuántos años pasó esta gente encerrados? Lorca. Bueno, Es oye, otra forma de entender la vida, es otra forma, otro ritmo, que quizá otras personas no comprenden, pero que al final da sus frutos, da genialidades como la que tienes delante ahí, que veo una partitura, que yo sé que estás trabajando oh, sí. en un libro que llevas muchísimos años con ese libro de transcripciones, ¿verdad? Sí, llevo desde los 19 años que le prometí a un gaitero que se llamaba Ricardo Portela. Ricardo Portela fue un Ajá. hombre que había aprendido unas técnicas de pequeñito de los últimos gaiteros, lo que podemos llamar la dinastía de los gaiteros de Pontevedra o todo el legado aquel de los gaiteros antiguos que tocaban de una forma especial. Era una gaita diferente, seguramente se parecía más a la gaita asturiana que hoy Ujú, conocemos, ujú. el sistema pechado que se le llama, unas técnicas maravillosas, un legado muy antiguo, y él fue como un poco el último samurái, ¿no? Él vivía en Pontevedra, yo lo conocí desde mis 13 años de pequeñito, tuve la suerte de aprender de él pues piezas como por ejemplo esta que tengo aquí, Aires de Pontevedra. Ah, Y qué bueno. Aparte tú cuando estás ahí, te está dando el aire de Pontevedra, ¿no? pues sí, por aquí cerquita, sí, sí. Y a Ricardo pues le prometí. Cuando yo tenía 19 años me pidió que transcribiese sus partituras y que las Ajá. transcribiese como hacían los gaiteros irlandeses y escoceses, que en aquella época estábamos intentando aprender de ellos los sistemas de escritura, de Ajá. representación de la ornamentación. Entonces, pues en un congreso que organizamos para gaiteros, él estaba allí y le fascinó, ¿no? Esta forma de, no sé si podéis ver, un poco Sí, se ve. Sí. transcribir pues todos los adornos, transcribir toda esa parte que aparentemente no existe, que está ahí, que es lo que le da la sustancia, es Ujú. algo que viene de muy atrás, ¿verdad? La música tradicional es tan importante en la ornamentación, el estilo, ¿verdad? Y eso Sí. es algo que no teníamos los sistemas para escribirlos. Es algo que no le dábamos Eso te iba a importancia. decir que eso tiene que tener una dificultad plus, ¿no? Ahí a la hora de hacerlo, ¿no? Ya me dirás, llevo 30 años, ahora con esta que es sencillísima, pero mira todo lo que tiene ahí. O Veo, sea, veo, son todo detalles, son todo matices, ¿no? Que le dan el carácter, se supone, del que nos es, estás hablando. es que la música tradicional está llena de matices, llena de riqueza, y me llama mucho la atención, ¿no? Como yo creo que tenemos la fortuna de vivir, además, en un país, y yo creo que se puede hablar de España, pero también de toda la península ibérica, Portugal también, Ujú. que nos encontramos en un punto privilegiado. ¿Tú no crees que aquí tenemos un poco la suerte de beneficiarnos de lo que es el sistema europeo? ¿No? Todo funciona, tenemos unas Ujú. carreteras estupendas, una sanidad, etc. Pero al mismo tiempo aún han quedado cosas antiguas que aún no han desaparecido en los países pues, más modernos y desarrollados, ¿no? Entonces, Ujú. tenemos un poco lo mejor de las dos cosas, lo mejor de esas últimas tradiciones que quedan ahí, y que creo que nosotros, las generaciones que estamos aquí aún en activo, pues creo que es un momento clave, porque como todo esto se Para pierda, recuperarlas, ¿no? Para no dejar que se pierdan en el olvido. claro, esto es importantísimo. Cuando vas a Alemania, vas a Francia, vas a Inglaterra, a Estados Unidos, sí, hay sistema, todo funciona, pero ellos ya han perdido eso. Ellos ya no tienen cantantes de tonada asturiana. Ellos ya no Sí, saben lo que es eso. quedamos algunos soñadores todavía, quedamos gente que tiramos por el patrimonio del país. Es fundamental. Pero yo quería preguntarte, yo a ti te veo un gran soñador, una persona que siempre está con grandes ideas en su cabeza, unificar folclores del mundo, etcétera. ¿Qué queda del Carlos Núñez chiquitín, que era inquieto y quería ser gaitero? Entiendo que quería ser gaitero. O quería ser otra cosa. Bueno, mm, pues yo creo que desde siempre quise ser Sí, no. músico. Pude tirar por la música, como, bueno, de pequeñito yo pintaba también, pero el caso es que la música cuando... Recuerdo un momento que para mí fue un momento clave. Yo Sí. tenía 8 años, fue la primera vez Ajá. que toqué en público. Fui con mi papá, que se compró él un tambor para acompañarme, y yo solo sabía tocar dos piezas, dos melodías, nada Sí. más. Tenía 8 años, la flauta se me daba bien. Bueno, tú también tocaste la flauta, ¿verdad? Todos en el colegio. Todos, más o menos, sí. Entonces, bueno, como que No la tenemos gaita... tu nivel, Carlos, pero bien. Pero el caso es que para mí fue un momento mágico, porque creo que es ahí donde descubrí la música. Noté que de aquello brotaba una energía,
la gente se volvía loca alrededor, gente mayor. Estaba tocando en el pueblecito de mi padre, a Mezquita, allí en el interior de Ourense, y de pronto notaba que la gente se volvía loca con la música y me gritaban, no pares, Carliños, no pares. Y claro, lo que venían diciéndote es que estaban en un estado de éxtasis, de que si paraba la música se venía abajo la magia, ¿no? Entonces entendí que el secreto no era solo las notas bien dadas, sino que había algo más allá. Era la energía, era el trance, esa magia que la música que nos estaba... Solo sabía tocar 2 piezas. Y Bueno, ya pero fue suficiente para envolver a la gente, ¿verdad? para descubrir que allí, Entiendo. Y para que la descubrir que música allí era estaba mágica, tu sitio. me sentí como un druida. Te puedo entender perfectamente porque aparte luego esa sensación ya no se te olvida jamás, jamás. Y descubres un camino que, bueno, en principio puede parecerle a la gente muy complejo vivir de la música, pero al final creo que es muy enriquecedor para las personas poder decir, hago esto, disfruto y hago disfrutar a los demás. Es muy enriquecedor. Pues sí, sin duda. Fíjate, a mí algo que me fascina cada vez más es ver cómo cada música guarda unas sabidurías que vienen pues desde tiempos antiguos, ¿no? Y cada música pues tiene pues una antigüedad, algunas llevan aquí menos tiempo, otras... Y estas músicas que nosotros manejamos, que llamamos las músicas celtas, las músicas tradicionales aquí del Atlántico, la verdad es que son fascinantes porque llevan muchos siglos. Y de la misma forma que yo puedo tocar las flautas o toco la gaita, ya había gaiteros hace 1000 años que firmaban contratos, que tenían que tocar a las romerías, que ya había la sabiduría y el oficio de ser un gaitero. O sea, cuando decimos, no, es que el flamenco ya tiene más de 100 años, ¿no? El flamenco es un oficio con 100 años, ya tiene todas esas artes escénicas, tiene todos sus trucos escénicos. La música clásica tiene 300 años, tienen sus trucos, las partituras. Mozart podía viajar solo a caballo con las partituras y tocaba con los músicos de aquel país donde la microeconomía estaba todo pensado para que la música sobreviviese a las guerras, a las pestes. La música clásica sobrevivió a todo eso. Pues que la música tradicional ya estaba ahí y llevaba miles de años en funcionamiento. Entonces, es algo fantástico. ¿A ti no te sucede, Anabel, que cada vez que Sí, dime. cantas o estás con músicos tradicionales, te sientes parte de algo más grande? Eres parte, Totalmente. ¿verdad?, de una tradición, de un Es gran como un equipo. universo, sí, sí, un universo que te envuelve y que somos parte de algo, aparte somos los sucesores de algo que tiene que seguir sonando y que tiene que seguir vivo. Bueno, yo pienso que está más vivo que nunca. Eso quería preguntarte, ¿piensas que la música celta está más viva que nunca ahora o es que tenemos que de alguna forma dinamizarla, resucitarla? Fíjate, eso es un gran dilema ahora mismo. Sabes que Sí, este año iba a ser el 50 aniversario del Festival Intercéltico de Lorient, lo sé. que está dirigido desde hace unos años por un asturiano, por Lisardo Sí, Lombardía. lo mardía. ¿Os imagináis si, yo qué sé, si un español estuviese dirigiendo el Festival de Músicas Indies de no sé dónde, o el Festival de la Ópera de no sé dónde? Lo sabría toda España, ¿verdad? En cambio, es curioso, me llama la atención que o sea, es muy importante. Es el festival de música celta más grande del mundo, lleva 50 años y ahora mismo pues está todo el mundo con eso, ¿no? ¿Cuál va a ser le futur de la música interceltique? ¿Qué va a pasar? Sí, es la gran pregunta, por eso te la hago. Pues fíjate, yo creo que las músicas celtas ha habido, como llevan tantos años, tantos siglos en actividad, en funcionamiento, Sí. ha habido momentos en los que, pues, por ejemplo, mm, pues un país estaba más fuerte, en otros momentos se recupera otro y vuelve a subir. Me hace mucha gracia, ¿no? Cuando los griegos y los romanos venían por la península ibérica, ellos hablaban de celtas, aquí, en la península ibérica. Hablaban de celtas en Francia, los galos, y hablaban de celtas en Italia, pero no nos hablaron de celtas en las Islas Británicas. ¿Cuándo es que los escoceses, bretones, irlandeses, galeses son celtas? Pues desde que un señor que se llamaba Buchanan, allá por el 1500 y pico, un estudioso de las lenguas, dijo, anda, estas son lenguas celtas. O sea que Irlanda, Escocia, Bretaña, Gales, son países celtas. Y están conectados, ahí están las conexiones.
pero en ese momento son celtas. Y ahí sí, ahí de pronto pues tenemos incluso, ¿verdad?, la imagen de que los irlandeses y escoceses seguramente son más celtas que nosotros. Bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué hablan lenguas celtas? Pero en cambio, en la isla de Man ya no se habla celta porque la perdieron. Y en Irlanda, pues habla muy poquita gente celta, ya. Y ahí es donde te das cuenta de que efectivamente lo celta, pues es algo que, bueno, la lengua es una pieza muy importante. Nosotros conservamos, pues en el asturiano, la gente que sabe de estas cosas, que estudia, pues han encontrado en Asturias verdaderas maravillas. 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 En la lengua, ya desde la cultura megalítica, desde las primeras escrituras, ahí tenías, en todo el norte hay verdaderas maravillas. Pero es que vamos más allá, es que en España tenemos incluso las lenguas celtas más antiguas que se conocen en el mundo. Hay en Extremadura, por ejemplo, unos escritos increíbles, de los primeros escritos del mundo. ¿Y por qué están en la península ibérica? Pues te explican los expertos que porque, como aquí llegaron los romanos y llegaron los fenicios, llegaron con el adelanto de la escritura. Entonces nuestros celtas, ¿y qué eran los celtas? ¿Era una raza? Pues no, nos dicen los arqueólogos, no era una raza, era un sistema de intercambio, eso, más que una cultura común, es que de siempre, ¿no? La música bretona, pues, era diferente de la escocesa, de la irlandesa, de la asturiana. Era un sistema de intercambio y, sobre todo, un deseo de compartir un sueño común. Algo. Una vez un gran arqueólogo, Barry Conliffe, me dijo que el secreto eran los mares. Me dijo, mira, Carlos, Europa está rodeada de 5 mares. Cada mar es una casa, es un sistema de intercambio. Home. Entonces, el Mediterráneo es un sistema, es un imaginario, pero una persona que está en el Mediterráneo siente delante del mar unas sensaciones diferentes a una persona que está sentada en Bretaña, o en Asturias, o en Galicia, ¿verdad? Sienten unas cosas diferentes. Y ahí es donde se crean esos imaginarios, ¿no? Entonces es algo fascinante y yo creo que, bueno, pues vivimos en un país como es España, pues que seguramente lo celta es antiquísimo, pero por las razones socioeconómicas que sean, pues seguramente desde el barroco, desde el Renacimiento, desde la conquista de América, pues España basó su imagen en el mundo mediterráneo, la guitarra y todo ese mundo del norte, de la gaita, de esas cosas no concretas, ¿verdad? Parece que todos los celtas son siempre meigas, misterios, brumas. Sí, duendes y trasgos y... Eso siempre, bueno. Y bosques. El gran misterio, ¿no? Por eso yo digo, Aníbal, no, es muy importante que la universidad también se ponga las pilas y estudie todo el mundo celta, igual que estudia el mundo mediterráneo, clásico y de Grecia, Roma. Es muy importante. El Atlántico, al fin y al cabo, también... Es que tenemos una visión además muy curiosa, Anabel, fíjate. Tenemos una visión de que eran el Mediterráneo y por el otro lado los bárbaros del norte. No, pero es que, como decía Sting, el cantante Sting una vez, lo vi en una entrevista en Italia, muy graciosa, decía, estoy muy contento de venir a Italia porque Italia representa todos los valores opuestos a mi país, a Inglaterra. Y claro, efectivamente, un italiano y un alemán son como dos extremos diferentes de vivir la vida, ¿no? Sí, bastante opuesto, sí. El alemán, si llega el invierno y no ha hecho los deberes, se muere de hambre, ¿no? Tiene que ser una persona, así son ellos, ¿no? Con esa mentalidad. Sí, son más cuadriculados, más hormigas. Pero nuestro mar, nuestro Atlántico, no es ni uno ni otro. Es precisamente la unión del Mediterráneo y del Mar del Norte. O sea, basta ya de vernos a nosotros como el extremo norte, el fin del mundo. Podríamos decir, no, señores, si nosotros entendemos también a un Mediterráneo como a un norteño. Precisamente lo celta tiene algo maravilloso, que es que une a la gente. ¿Tú no crees que hay algo Eso te iba maravilloso? a decir, que une y aparte llevas... Aparte de investigando las músicas celtas toda tu vida, también has hermanado folclores, porque uno de tus discos está dedicado a las conexiones galaicas y la música brasileña. Y hace nada estuviste en Argentina, en mi país. Y yo siempre te veo en todas tus entrevistas, pues buscándole sacar siempre el punto de conexión de todos los celtismos a nivel mundial. Entonces yo quería preguntarte, ¿qué conexiones tenemos con América? ¿Qué conexiones hay del celtismo más allá del Atlántico?
No sabía que eras argentina. ¿De dónde eres? De Buenos Aires. ¡Qué maravilla! Yo nací allí en Buenos Aires bueno, a ver, es un tema de emigración de mi familia. En la época de la posguerra fueron para allá mis abuelos, pasaron toda la vida en Argentina y después mis padres en la época de crisis argentina volvieron para Asturias. Entonces tengo la historia de ida y vuelta de las 3 generaciones conmigo. Por Qué eso para mí increíble. es de mucho interés todo lo que tiene que ver con Latinoamérica. Qué bien, qué bien. Pues fíjate, en esta última visita, por ejemplo, que hicimos a Argentina, Sí, estaban todos tan entusiasmados. Tocamos en el Teatro Colón, que es un sí, teatro maravilla. que para la gente de Buenos Aires seguramente representa ese punto de unión entre Europa y Ujú, Argentina. Ellos en realidad, ellos se sienten europeos. Ellos totalmente. fueron una capital europea. Cuando Europa estaba en la miseria, ¿dónde estaba toda la inteligencia? Estaba en Argentina, en Buenos Aires, en lugares de América, ¿no? Entonces, este año invitamos por primera vez en nuestro concierto, bueno, era con una orquesta sinfónica, y Ujú. invitamos a gaiteros de todas las, bueno, había de todas las tribus, los irlandeses, los escoceses. Invitamos a los gaiteros asturianos, Ajá, muchísimos. Hay muchísimos gaiteros asturianos también en Buenos Aires. Bueno, por toda muchísimo, Argentina cierto. realmente. Sí, sí. En Mendoza, en todas partes. Pero ahora que tocas el tema de América y tal, es curioso. Está estudiado y todo el mundo sabe de la historia de los irlandeses y de los escoceses en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Lo hemos visto en las películas, todo el mundo ha visto Lo que el viento se llevó, Titanic. Todo el mundo sabe que los Kennedy venían de Irlanda. Todo el mundo sabe del ida y vuelta del flamenco con Latinoamérica, ¿verdad? Ujú. Julio Iglesias se va para Miami y hace música latina desde Miami. El Cigala vive pues por allí. El flamenco tiene un pie en Latinoamérica. Pero ¿y la música celta y Latinoamérica, Eso digo yo, efectivamente? ¿dónde está el pie ahí? ¿Dónde está el pie? Pues importantísimo, importantísimo. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Europa llega a Latinoamérica, desde, como dicen en Brasil, ¿no? 1500, a gaita de foles llegó a Brasil, los portugueses. ¿Qué pasa? En aquel momento llega a Portugal, después llega a España, por otras zonas, llegó la gaita. ¿Y la gaita qué significaba? Pues era la Edad Media, era el mundo celta antiguo. Pero ¿qué es Ujú, lo que estaba de moda ya en aquella época, en el Renacimiento? ¿Cuál es el instrumento que estaba de moda? La guitarra. ujú, Entonces, con España, con Portugal, con Europa, llegó toda aquella gente que traía aún las antiguas tradiciones medievales y antiguas, pero digamos que América dio riqueza y dio vía libre a los sueños de grandeza ya del barroco, de toda una estética que es la que se acabó conformando. Pero ¿qué es lo que sucede? La música va dejando huellas. Y hoy sabemos que todo el ancho mundo de Latinoamérica, desde Argentina, Chile, yendo hasta ujú. México, todos esos ritmos que ellos llaman sus ritmos nacionales, que curiosamente son ritmos muy muñeirosos. Atención. Y Ahí de lo has pronto, visto, ahí lo has y de visto. pronto llegas a un país como Venezuela. No, estas son las gaitas de Maracaibo. Bueno, gaitas de Maracaibo. Vas a Colombia y te encuentras con otro tipo de gaitas, vas a México. No, este es un mariachi antiguo, el mariachi gaita. Vale. Vas a otras zonas, en Brasil tuvieron también sus gaitas. La gaita, pues como las nuestras. ¿Qué Ujú. pasa? En América la gaita acabó desapareciendo, pero sus músicas quedaron. Y sus músicas se fueron introduciendo en el mundo de la guitarra y sus ritmos y sus melodías. Entonces, las músicas de Latinoamérica ¿tienen herencias celtas? Por supuesto. Tienen herencias, igual que tiene la música de Norteamérica, herencias de Escocia y de Irlanda. Después se mezclaron, ¿no?, con otros componentes. Entonces, es hermoso porque es cierto que la música latinoamericana siempre se ha vendido una imagen, siempre se ha vendido unos imaginarios, pero yo creo que lo que aporta ahora mismo la música celta en Latinoamérica es precisamente esa hermandad que comentabas, ¿no? La Ujú. hermandad, ¿no? Y ese Esa, mestizaje también, ¿no? sí, y esa conciencia de que, aunque estén divididos en países diferentes, aunque Sí, sea Chile, sí. Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, sí, sí. pero que hay unas realidades comunes, ¿verdad? Están divididos. Latinoamérica es como España.
igualito, cortado en 1000 comunidades autónomas, nacionalidades históricas, bueno, pues allí, en cambio Brasil, pues a imagen y semejanza de Portugal, un solo país, por Brasil también solo... Es muy curioso, ¿no? Ese fenómeno. ¿Y qué es lo que sucede? Que seguramente la música celta a ellos les ayuda a retomar esa idea de que efectivamente tienen muchas cosas en común, de que hubo un cancionero común que después se fue dividiendo y especializando en múltiples colores, pero no cabe duda que la gaita y la herencia de las músicas atlánticas también viajaron a Latinoamérica. Hay que dar a conocer todo eso, poco a poco. Bueno, para eso te tenemos a ti, que eres una maravilla, madre mía. Es un libro abierto, Carlos. Yo estoy aquí encantada escuchándote. Pero bueno, Anabel, yo ahora voy yo a... yo no sabía que tú eras argentina, no sabía, y me Sí, sí, encanta, sí. además es Sí, súper sí. importante. Y aparte estuve cantando allí muchas veces, bueno, también estuve en Venezuela, estuve en Cuba también muchas veces, y la verdad que es una maravilla poder ir allí a actuar a los teatros, porque aparte la gente es súper familiar, muy agradecida, te transmiten su calor y su gratitud muchísimo. Es algo que a mí me llama mucho la atención de, bueno, de mi país y del resto, que están siempre muy agradecidos por contar contigo. Da igual lo que hagas, da igual la disciplina. Es gente siempre también ansiosa son muy esponjitas, siempre están deseando saber más, conocerte más e indagar. ¿Tú no crees que ellos son un poco como eran nuestros padres y nuestros abuelos? Gente muy ilusionable. Sí, ilusionada. Ilusionadas. Ilusionada. Sí, 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 pero que totalmente. siguen siendo como grandes niños, ¿verdad? Sí, sí, Se ilusionan con cosas y... muchísimo. Y siguen muy en contacto con la esencia de la vida, que es esa, que a veces nosotros nos olvidamos aquí en Occidente de eso. Sin duda, sin duda. Eso es. Bueno, cambiando de tema, te voy a pasar ya al momento anécdotas, que a mí me parece muy interesante saber cositas así un poco más que no sueles contar todos los días. Yo quería preguntarte, ¿el sitio más raro donde has tocado, algún momento comprometido o todo lo contrario, algún momento cómico de todos los escenarios que ha pisado Carlos Núñez? ¿Te quedas con alguno? Hombre, es cierto que los conciertos al final son un estándar, ¿no? Poco a poco la gente ha ido estableciendo sistemas estándar. El Sí, concierto es un puro estándar, ¿verdad? Igual cierto, cierto. que la canción, 3 minutos y medio, los discos, bueno, Sí, pues el sí. concierto, el Y todo escenario, el responde a un público. patrón. Ujú. Sí, hay unos patrones, eso aporta comodidad. Pero fíjate, desde hace unos años estamos haciendo una experiencia que se llama Lugares Mágicos y estamos haciendo conciertos yendo a lugares diferentes, ¿no? Guau, me encanta esa idea. También tienes que adaptar el repertorio a esos lugares. Claro, no es lo mismo Claro, tocar claro. en una catedral que tocar Ujú, dentro de un dolmen, que ujú. tocar en un parque arqueológico allí con los petroglifos, ¿no? Sí. Y me encanta porque en cada lugar sientes algo diferente y te das cuenta de que cada lugar, pues, como me dijo un día Jordi Sabal, me dijo, mira, Carlos, las catedrales, estos lugares históricos han escuchado música, tanta música en el pasado, que cuando tocas dentro de ellos devuelven una parte de todo lo que han recibido anteriormente, ¿no? Lugares Entonces, agradecidos, ¿no? lugares agradecidos, pero lugares realmente donde Y sientes, mágicos. Sí. sí, sí, es que Energías. sientes cosas diferentes, de verdad. No tiene nada que ver tocar por la noche en una catedral que tocar Ujú. en un dolmen o tocar en un parque arqueológico, yo te digo, allí con los ciervos, con los petroglifos, con arte rupestre de 3.000 años, de 2.000 años. Qué barbaridad, qué maravilla. Y bueno, cada lugar te das cuenta de que es una caja de resonancia, es parte del instrumento. Recuerdo, por ejemplo, una experiencia cuando fuimos a tocar unas cuevas con espeleólogos, las cuevas del Rey Cintolo, allí en Lugo, en la zona de Ujú. Mondoñedo. Nos metimos con los espeleólogos, entramos, tocamos incluso las estalactitas con mucho cuidado. Ujú. A ver los sonidos de las estalactitas, las flautas. Bueno, nos sentíamos como hombres prehistóricos allí en un concierto solo para espeleólogos. Qué maravilla. Y O bueno, sea, no que te sabrías. quedaste ahí con ese recuerdo en la retina un poquitín, ¿no? Sí, bueno, reconozco que lo que decíamos, ¿no? Cada música tiene su sabiduría. Hay músicas que solo funcionan si estás enchufado a la electricidad para que funcionen las guitarras eléctricas, los amplis. Hay Ujú. músicas que necesitan de ese escenario para que se oiga, tal. Pero las músicas tradicionales, atención,
han sonado en muchos escenarios que nos sorprenderían. Han sonado debajo de los árboles, en lugares al aire libre desde hace miles de Debajo de años. los hórreos, ¿eh? Que los tenemos en Galicia, los tenemos en Asturias. Y en Hay, muchos hay, sitios, bueno, aquí también hay lugares espectaculares, como la Cueva de Avín. Yo también estuve actuando hace nada ahí. Y son lugares que se quedan ahí grabados para siempre, porque no es lo mismo, como dices tú, un escenario estándar que estar en una cueva prehistórica que tiene muchísima historia detrás y años. Bueno, yo ¿Sentiste, sí. Anabel, tú sentiste allí en la cueva aquella, sentiste una reverberación bonita? ¿Te sentiste bien? Es que no hacía falta el equipo de sonido, es que aquello sonaba por sí mismo. Y luego lo que dices tú, había una magia especial, la gente también estaba de otra manera, mucho más atenta, mucho más, eh, digamos que emanaban otra energía diferente a la que sueles tener en grandes recintos, que bueno, que está muy Mm. bien, pero yo soy muy amante de los pequeños recintos. Que es, mira, fíjate, con el tema del coronavirus vamos a tener que volver a los pequeños espacios y pienso que no está del todo mal verle el cara a cara con la gente, con el público y que ese calor nos llegue de otra manera a los artistas. Yo creo que sí, yo creo que puede ser muy bueno. Es igual que cuando fue la crisis que pasamos en el 2008. Fue un momento muy duro para la música, pero yo pensé en aquel momento que era una gran oportunidad para limpiar ciertos vicios y ciertos defectos. Yo cada vez estoy más convencido de que es muy importante que la música funcione por sí misma, de que incluso la música tradicional, que es una música que deberíamos cuidar, porque, bueno, si nos despistamos, se pierde toda esa cadena de tradición. Pero es muy importante que las cosas funcionen por sí mismas. Y te das cuenta de que cada vez que quieres hacer un concierto pequeñito, en un lugar especial, y lo haces con todo tu cariño y a lo mejor con la colaboración de la gente de aquella zona. Bueno, pues como se hacían los festivales, a lo mejor. Yo de pequeñito recuerdo festivales, los hacían los vecinos, se hacían los festivales celtas, metían a Precioso. los músicos en sus casas. Bueno, si un Sí, todo festival mucho es. más comunitario. Sí, efectivamente. Y entonces con la crisis noté de pronto que como que se volvió aquel espíritu y me gustó mucho aquello. Pero enseguida es cierto que he vuelto a notar esa tentación, como decimos en Galicia, xacobeica, ¿no? Ahí viene el xacobeo otra vez. Y claro, el problema es que tenemos un sistema desde los años 80 que, bueno, es esa especie de fascinación, ¿no? por el pop. Yo creo que en España en concreto es un país que existe una fascinación muy grande por el pop y por el rock, pero que es una fascinación que va más allá de la música. Porque tú sabes cuánta gente de la que canta y canturrea canciones en inglés saben de lo que están cantando, entienden las letras Pues realmente, seguramente menos de lo que pensamos, ¿no? ¿verdad? Yo creo que detrás del pop y del rock, ahora mismo, en España, países como España, hay algo más allá. Yo creo que fue una especie de ventana, una vez que pasó la dictadura, una especie de ventana de modernidad. Entendimos que la modernidad era aquello, y había que copiar a los americanos y copiar a los ingleses. Entiendo. Y yo, cuando estoy Y con ahí los es donde se perdió un americanos, poco la identidad nuestra, ¿no? bueno, yo cuando estoy con americanos y con ingleses, lo que quieren es precisamente venir a vivir experiencias diferentes que tenemos, y lugares y Claro, músicas que claro. tenemos en este país y que ellos no tienen, ¿no? Que son Yo me quedé con genuinos. aquello. Cuando Bob Dylan le dieron el premio Nobel, él dijo: consejo para los nuevos creadores, antes de poneros a hacer músicas contemporáneas y comerciales, bebed de las tradiciones, bebed de vuestras raíces. Me quedo con eso totalmente. Y ahora te voy a pillar en otra pregunta porque te voy a preguntar si Carlos Núñez no hubiera sido gaitero y artista, ¿qué hubiera sido? Yo qué sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé. A mí hay algo que me apasiona, que es seguramente toda la parte didáctica. Es algo que me Eso te iba a gusta. decir, que de profe te veo, ¿eh? Porque, vamos, este dechado de conocimientos, te veo de catedrático. No, pero fíjate, Anabel, yo no es seguramente tanto la didáctica en sí, como que hay algo que me apasiona y que además me emociona, que es el encontrar en cada persona su don. Yo creo que todo el mundo, cada persona, está hecha para algo.
Ajá. No hay nadie que no tenga un don para algo. Concreto, ¿no? ¿Verdad? Y es una suerte el poder encontrar eso, porque cuando conectas a la persona con ese don que tiene, con esa facilidad, esa persona va a ser mucho más feliz. Y es tan Y va a hacer bonito. feliz a los demás, porque claro, en el momento de que te sientes tú en plenitud haciendo algo que te llena, pues a los demás también. Es como el amor realmente. Pues sí, pues Bueno, sí. y Carlos, que no te quiero robar demasiado tiempo. ¿Tu mayor reflexión en este momento que hemos vivido de coronavirus, ahora estamos en la desescalada, estos 2 meses de puertas hacia adentro, de puertas para adentro? ¿Cuál es la mayor reflexión que ha hecho Carlos Núñez acerca de lo que nos ha tocado vivir a la especie humana? No sé, reflexiones muchas. Pues una reflexión, por ejemplo, las primeras veces que íbamos a actuar en Japón, por ejemplo, nos sorprendía la gente, las distancias que guardaban, cómo para ellos ser educados era respetar una distancia, ¿no? Ujú. Entonces, eso no lo entendía. Incluso me hacía la gracia. Yo compraba kilos de máscaras de aquellas que los japoneses llevaban por el metro. Me aficioné incluso a llevar las máscaras. Sí. Claro, aquí como te visten en España con una máscara, ¿pero qué hace este Michael Jackson? Que está loco aquí. Pero yo aprendí en Japón a lo de la máscara, bueno, pues porque si tenías un resfriado ibas en el avión, si habías dormido poco te bajaban las defensas, el agotamiento de las giras, gripe seguro, aires acondicionados, bueno, esos truquitos, ¿no? Y es curioso, de pronto llegó todo esto y veo cosas pues que ya he visto en otros lugares del mundo, ¿no? Y te das cuenta de que, bueno, es posible que Asia hubiese pasado muchas milis ya, ¿no? Hubiese pasado muchas... todas esas rutas de la seda, a saber, imagínate, ¿no? Todos los Marco Polos que llegaban hasta allá, lo recibían, sí, sí, a 2 metros de distancia, pero allí no se tocaba ni se daba besitos nadie, ¿no? No sé, yo ojalá, reflexiones, ojalá la gente, pues un poco lo que decías antes, ¿no, Anabel? Ojalá la gente efectivamente vuelva a conectar con las cosas esenciales. Nos despojemos de lo superfluo, de los Ujú. vicios innecesarios, seamos felices con pocas cosas, volvamos a disfrutar de la calidad humana. Eso es algo que me parece maravilloso aquí en este país, ¿no? Eso es cierto. Notas países donde se les nota un poquito más la tentación, ¿no? De decir, bueno, la economía, money first, ¿no? Sí, sí, Money sí, sí. first, que no pare la máquina del dinero, que eso es lo que... Pero te das cuenta de que aquí, pues por lo que sea, tenemos otros valores. Y el valor de salvar a la gente, yo creo que tenemos un Sí, la valor humano. solidaridad y lo que nos une en estos momentos, que siempre ha estado ahí, es verdad que eso es un factor, un carácter muy, muy nuestro. Y ya Yo, para cerrar este capítulo, te voy a pedir las recomendaciones que siempre hacemos a todos nuestros invitados e invitadas que han pasado por el programa. Y es muy sencillo, ya estoy viendo ahí de fondo que tienes un montón, así que no creo que te resulte demasiado complicado. Pedimos que recomendéis un libro, una película y una canción que os haya llegado al corazón y que queráis compartir con la gente que está confinada o desescalándose. dificilísimo. Esto es complicado, ¿verdad? Yo soy muy malo. No, 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 no. Mira, no podría decirte una sola... Imposible. Una música, una canción, imposible. No. No, Es... pues eres el No, primer no. invitado que me dice que es imposible. Me ¿Qué has siento hecho? incapaz. Te lo Pues digo yo de verdad. recomiendo todas tus cosas, ¿eh? Te lo agradezco mucho, 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 Anabel, pero me siento incapaz. O sea, eh, es posible que haya momentos diferentes. ¿Qué vas a recomendar? ¿Una canción en tono mayor, en tono menor, en modo frigio, en modo... Son momentos diferentes, son... eh, Fíjate, yo me quedaría con una cosa. Venga, dale, Eh, a ver si hacemos una reconstrucción de todo ahí. me quedaría con una cosa. Me quedaría con una lección que es la que me ha dado la música. Ujú. Cuando estás en el concierto, cuando estás en el escenario, Sí. ese momento es el momento más maravilloso de tu vida. Quiero decir, ese Ujú. escenario y ese público es el mejor del mundo. Nunca se te pasaría por la cabeza, no, es que ayer estuve en otro sitio que las luces eran mejores, el sonido era mejor, el público Ujú. estaba más preparado. No, el presente, ese momento, esa es la mejor, es la canción más bonita del mundo. Ese Una libro oda es al el, carpe diem, ¿eh? bueno, es el disfrutar del momento y el conseguir Ahora. Ujú. que ese momento sea lo máximo. ¿A ti no te pasa que cuando estás grabando tienes que hacer un ejercicio de que esa canción que estás haciendo, o sea, es que no hay Sí, sí, es un comparativa? momento único y es algo que va a estar ahí y va a quedar ahí, la impronta, Estás ¿no? focus ahí, exactamente. Con lo cual, mejor canción, mejor música, mejor libro.
La entrevista con Anabel. Un momento precioso, mágico, con Precioso para mí. una meiga bonairense asturiana. Eso es, que tenemos Una un poco de xana. aire de las dos tierras. Carlos, te mando todo el beso, todos los besos del mundo, toda la energía que tenemos en Asturias para darte a ti y agradecida al máximo de haber podido compartir esta charla de puertas para adentro en un momento en el que yo sé que estás a tope de trabajo, que estás cerrando este libro que llevas ya 30 años intentando, bueno, llevarnos a todos nosotros y dejar ahí la impronta para siempre. Y nada, agradecerte mucho tu tiempo, tu simpatía y sobre todo este ejercicio didáctico que nos has hecho hoy a todos. Y espero encontrarte pronto en algún escenario y poder cantar contigo, bailar contigo o aplaudirte, que es algo que me llena. Así que muchísimas gracias, maestro Carlos Núñez, y espero que nos veamos pronto, cuando desescalemos toda esta locura. Como decimos aquí por Galicia, pero qué riquiña es esta chica, qué riquiña. Muchas gracias. Tú también eres muy riquiño, que lo sepas. Venga, un abrazo y mucho ánimo a todos, de verdad, mucho ánimo. Un beso Que muy grande, Carlos. el subidón después de todo esto va a ser maravilloso. Ya veréis cuando lleguen los conciertos. Exactamente. Esperamos que venga cargado con tu música. Un abrazo muy grande, Carlos.